Seguimos agradeciendo, ingeniero, su intervención en su programa Habla los Ingenieros. La verdad que los amigos nos siguen escribiendo en base a su gran experiencia y conocimiento en la materia, ingeniero. Ingeniero, vamos a hablar de lo que son monorriel y de lo que es metro. Eh, ¿Cuáles condiciones se tienen que dar para construir un proyecto de monorriel o construir un proyecto de metro? ¿Cuáles condiciones se deben de dar desde el punto de vista Mira, técnico? tú sabes que lo primero surge la necesidad y también el asunto de la velocidad, la rapidez. Mira qué pasa, qué diferencia hay entre monorriel y metro. Tú sabes que hay primero el área que también que se va a cubrir, porque si tú vas a trabajar en un área, un área relativamente pequeña, pero que tú quieres transportar cierto número de personas y quizás no requiere mucha velocidad, pues tú puedes usar un monorriel. Ahora, cuando se trata de transportar muchas personas y cargas a la vez y a gran velocidad, tú puedes usar un metro, porque mira qué pasa también, hay un asunto de la velocidad. Tú puedes manejar en un metro, por ejemplo, un metro con un tren normal hasta 600 kilómetros por hora. Ok, Óyelo bien, 600 kilómetros por hora. Aquí no hemos llegado ahí, pero en la China hay. Y en otros países hay que andan a ciento y pico, 200 y pico kilómetros por hora. ¿Tú te imaginas un tren que viaje 300 kilómetros por hora, que vaya de La Vega a Santo Domingo, llegará en minutos? ujú, ¿Mm? eso es Pero un así. monorriel, lamentablemente, la velocidad relativamente es baja porque hay un asunto también estructural que es también la condición de apoyo. Recuérdate que el monorriel es una sola, o sea, si tú lo ves, es como si fuera un solo apoyo. Yo sé que son varios apoyos, son varias rueditas, Sí, pero, como te digo, para controlar la estabilidad, el monorriel tiene que tener una, o sea, un tren de ruedas, vamos a decirlo así a todo lo largo, pero que debajo al lado de la viga, lateralmente de la viga, hay dos ruedas que lo sostienen para que tenga, o sea, para que mantenga, diría yo, su estabilidad y como su centro de masa es coincidente con las ruedas, no ok, se caiga, pero con el metro no. El metro no, tú ves que el metro tiene dos rieles y ya tú sabes que tú tienes como si fuera una estructura con dos apoyos ok, en esa dirección, porque de la otra dirección tú tienes más apoyo. ok. Recuerda que tú tienes que tener estabilidad en los dos lados. Mira qué pasa también. Con el metro, yo puedo recorrer grandes distancias en poco tiempo. Puedo también usarlo para el transporte masivo de personas, aunque el monorriel también. Pero tú sabes que hay un asunto que la velocidad no te permite a ti en el monorriel recorrer esa grande distancia. O Ok. sea, porque tú te puedes manejar 60, 70 kilómetros por hora. Tú, oye, hay un asunto también que tiene que ver con la pendiente. Aunque déjame decirte que tanto en el metro como en monorriel, la pendiente máxima permitida básicamente ronda 4,55%. Ok, No puede pasar importante. de ahí. Tú ves que generalmente tratan de que los trenes no, o sea, no se le pueda poner mucha pendiente porque llega un momento en que el impulso mecánico no es suficiente, porque tú puedes venir a una velocidad, ¿verdad? Tiene un impulso mecánico por la masa que tú llevas, pero llega un momento que la pendiente hace que tu centro de masa haga que, o sea, haga con la misma fuerza de la gravedad, no subas y tiene mucha pendiente. Exacto. Entonces, hay que pensar en eso. Tú, oye, hay que pensar en eso sobre todo. Ingeniero, sabemos también de su gran experiencia, principalmente internacional, en Sao Paulo. ¿Cuál fue su participación en el Metro de Sao Paulo? Mira, como yo sé que todos lo saben, yo soy consultor de monorriel de Santiago y yo fui llevado a Sao Paulo a ver la línea 17. Y claro, fui llevado, estoy hablando en términos general, porque estamos hablando de todo tipo de estructuras, no Claro. estoy hablando específicamente del monorriel, estoy hablando del metro de Sao Paulo, que yo fui llevado para tener esa experiencia de fabricación de tipo de estructura y todo eso, que de hecho no hemos hablado de tipo de estructura, o sea, que sería un tema interesante hablar de eso, qué tipo de estructura se puede usar. Pero mira qué pasa. Con respecto a Sao Paulo, fue una gran experiencia porque vimos el procedimiento de construcción de las vigas, vimos, por ejemplo, lo que es la fabricación y el montaje también, vimos lo que es la construcción de los famosos moldes, que son en acero, que son
moldes computarizados, son moldes inteligentes y que tienen que ser con precisión topográfica, déjame decirte. Ahí no puede haber error. Cada viga es diferente. Tú, oye, hay tramos que son similares, cada viga es diferente, pero eso tiene que colocarse por coordenadas geodésicas. Vamos a decir que coordenada UTM 286, las coordenadas que conocemos, que, bueno, tú conoces, las coordenadas Sí, topográficas se usan normalmente, pero claro, referida a ese sistema de referencia donde estemos. Hoy tú tienes un levantamiento general y dices, mira, esta viga tiene que tener esta coordenada y tiene que tener, cuando hablo de coordenada me refiero X, Y, Z. sí, Y una de las más importantes es la elevación, la ordenada, porque en función a ello describimos la geometría. Y tú sabes que la geometría nos da inercia. ¿Mm? Mientras menos inercia tenemos problemas. Tenemos que tratar de conservar la inercia para evitar los problemas que te había citado de deformación y vibración. ¿Mm? sí. Generalmente ese tipo de estructura, por ejemplo, el tipo de viga, varía en función de la luz y todos lo saben. Tú sabes que a medida que yo aumento la luz entre apoyo, pues el momento, como es una relación cuadrática, tiene que aumentar. Entonces, así mismo aumenta el peralte. Pero generalmente los tramos están más en función al diseño mismo, va a la redundancia del diseñador, porque es que también depende de muchos factores, o sea, también depende, o sea, como te digo, tú puedes elegir tramos de 20 metros entre apoyo y apoyo, y eso influenciará entre el peralte de la viga, pero también va a depender, o sea, la longitud, la separación, ¿verdad? La carga es la misma. ¿Mm? Pero, por ejemplo, el asunto sísmico solamente, básicamente, es importante en lo que son los pilares, y aunque afecta casi directamente toda la estructura, pero el asunto sísmico se considera esencialmente en lo que son los pilares y las fundaciones. Tú oye, porque claro que cuando tú tienes un sistema, vamos a suponer, tú tienes un sistema isostático, dentro de lo que es la viga en sí, ella disipa con el movimiento, ¿verdad? Disipa la energía cuando estamos viendo la Tierra, vamos a decirlo así. Entonces, la masa que le transmite, por ejemplo, a la pila, ¿verdad? Eso produce una fuerza lateral que está en función a la ubicación, ¿verdad? La fuerza lateral está en función a la aceleración sísmica. Y la aceleración sísmica está en función, ¿verdad? A cómo es, o sea, a cómo es el sismo. O sea, para tú saber la fuerza lateral, tú tienes que saber la aceleración que tienes, la aceleración que produce el sismo, más la masa que tiene, tú tienes una fuerza lateral. Ahora, si tú ubicas esa estructura en una zona de alto riesgo sísmico o cercano a una falla, ya tú sabes que las consideraciones de diseño de esa estructura y dependiendo de las condiciones de apoyo, son muy exigentes. Porque si por ejemplo, nosotros estamos hablando de poner una pila, vamos a decir así, o poner dos pilas, o tres pilas, ya tú sabes que las sesiones van a depender de muchas cosas. Primero, de la redundancia. No es lo mismo yo tener tres pilas juntas a una sola pila que representa un péndulo invertido. Pero aparte de eso, yo tengo un problema de cercanía a una falla o de la aceleración del sismo. O sea, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de diseño. La viga no es tan relevante, tiene su aporte, pero si es un sistema isostático, o sea, es una viga simple, que no es el caso, pero si es una viga simple, la viga se desentiende, dice, bueno, yo te mando la carga, ustedes resuelven con el sismo. Ustedes ¿Tú me resuelven entiendes? de ir para allá. Un lenguaje llano. Entonces, ¿qué pasa? Hay un asunto de estética. Hay un asunto de estética que los arquitectos quieren que se maneje. No, espérate, que si ponemos dos pilas se va a ver muy feo, muy grotesco. Generalmente hay también un problema de altura. Y tú sabes lo que genera la altura, problema de Espentel, la longitud crítica de Pandeo de Euler. Sí. Entonces tú tienes un problema de, sabes que mientras más tú subes la pila, la fuerza lateral hace que tú tengas un momento muy grande en la base y un reguero de pilote. Y mira, eso es muy variado. Eso es muy, o sea, es muy variado. Tú, oye, el Y diseño es una diseño. pregunta, ingeniero. Yo sé que tiene que ver mucho con el criterio del diseñador estructural, pero en caso de monoriel y de metro, ¿cuándo usar estructura metálica y cuándo usar hormigón? Tú puedes usar cualquiera de las dos, pero mira qué es lo que pasa. Si tú usas metálica,
el problema de la estructura metálica es la rigidez que tiene. La estructura metálica tiene poca inercia y al tener poca inercia produce grandes deformaciones. Tú puedes lograr una viga metálica porque hay diferentes formas. Tú puedes tener una viga en forma de tubo, tubulares, HSS, o tú puedes hacer un perfil, como le llaman, dicen los libro de, ¿cómo se llama? De Cerna, el diseño de estructura metálica, ¿cómo es el de? No recuerdo el nombre, McCormack y Cerna, que habla de que cuando tú vas a hacer un perfil W en campo, por ejemplo, el perfil W, vamos a suponer W 36 por 150. Si tú lo decides hacer en campo, es W, tú le agregas otra W, pero eso no Sí. viene el caso. El caso es que la estructura metálica tiene grandes deformaciones, tiene problemas de pandeo local y pandeo global. Generalmente los perfiles W, la viga H, como dice la gente, pero cuando tú tienes vigas de tipo HSS tubulares, ese no es problema. Pero hay un problema, surge otro problema, que es la rigidez a flexión Ok, de esa viga. Entonces es preferible, por ejemplo, en el caso de la viga, trabajarla de hormigón, porque es que tiene una rigidez a flexión alta. Y si tiene ok. una rigidez a flexión alta, pues tenemos pocas deformaciones, pocas vibraciones y pocos modos de vibrar, o modos de vibrar muy pequeños. Podríamos decir entonces que desde el punto de vista de diseño, diseñar un monorriel y diseñar un metro sería lo mismo entonces. Sí, es lo mismo. La única diferencia es el tren de carga a usar, que fue lo que te mencioné. Para metro tenemos el Cooper 60 y 80, pero para monorriel tenemos el Bombardier, que es mucho más ligero. Oye, entonces, tan pronto tú eliges eso, tú tienes que ver en qué zona tú vas a diseñar, porque no es lo mismo yo diseñar, por ejemplo, un monorriel en Santiago, que diseñar un monorriel en Romana, ahí que casi no hay falla y que Ok, está en la zona 2. ok. ¿Por qué que la falla incide? Porque el problema de que exista una falla hace que las aceleraciones espectrales sean altas. Y como básicamente, oye, la fórmula básica para, o sea, de donde parte la ingeniería sísmica, vamos a llamarlo así, es la segunda ley de Newton. Fuerza es masa por aceleración. Cuando tú tienes una masa y tienes una aceleración alta, ¿qué pasa con la fuerza? Es mayor, es grande. Sí, Entonces, las aceleraciones grandes con una misma masa, una aceleración grande sísmica, vamos a decirlo así, con una misma masa, te disparan la fuerza. Y si yo tengo, no es lo mismo yo tener 100 toneladas de fuerza a 10 metros que 300 toneladas a 10 metros, porque el valor del momento en la base es mucho mayor. sí, Mayor área de zapata, mayor, por ejemplo, mayor inercia de los pilotes. Claro, si es en un suelo malo y los suelos inciden, tú sabes que los suelos también generan aceleraciones por su propia condición. Los factores de sitio, FA, FB, 1.2, 1.5, 0.95, eso depende, ya eso es cosa de ingeniería sísmica, que creo que no voy a entrar en detalle aquí de eso, pero yo sé que muchos la conocen. exacto. Y lo que tiene que ver, ingeniero, que quizás no esté en el tema, pero se me ocurre, con los telesféricos y los cables y ese tipo de cosas. ¿Tiene algún conocimiento en cuanto a cómo se diseñan el tipo de cable y demás? Eso es, eso es sencillo, eso es sumamente sencillo. El diseño de... Yo tuve la oportunidad de revisar un diseño y fue hace ya como 12 años. Simplemente, mira, los cables, ¿qué son? Los cables es una carga distribuida, una simple carga distribuida. ¿Mm? Carga distribuida que se distribuye con una ecuación cuadrática. Bueno, yo no recuerdo la ecuación, pero está por ahí. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Los cables, ¿qué es lo que transmite? Tensión. ¿Tú has visto un cable trabajando con compresión? Es No, no, no. tensión. Entonces tú, ¿qué lo hace más crítico? ¿Dónde es más crítico? Es como si fuera una viga simplemente apoyada. Entonces tú pones tu teleférico. Lo explico así ya, no. Duré muchos años dando clases en la universidad. Ahora estoy retirado. Pero bien, tú pones la carga del teleférico, ¿verdad? Y lo ponen en el punto más crítico. ¿Dónde es el punto más crítico? A la mitad de la longitud, La mitad de vamos a la decirlo longitud. así. Y claro que cuando tú tienes, vamos a suponer que tú tienes una cruz, que es lo que pasa generalmente, una cruz, sea en estructura metálica u hormigón, el caso más crítico, cualquiera de los dos, el lado derecho o el lado izquierdo, porque como quiera, si tú lo consideras, vas a tener una ordenada en la cabeza de la columna que es idéntica. Al final, tú le sumas la fuerza lateral sísmica que le toca, o sea, en proporción a lo que dice la estructura, entonces eso te genera una ordenada de momento y con eso tú diseñas lo demás. Eso no es una cosa del otro mundo. El cable, claro, va a estar en función del ángulo que produce.
La tensión, y la tensión la produce la carga. Eso no es una cosa del otro mundo. Ya lo demás es un diseño normal. Recuerda que cable a tensión. Y dependiendo de la tensión, o sea, dependiendo del peso, genera tensión y dependiendo del ángulo. Tú sabes Ok, que si tiene 45 grados, mitad y mitad de cada lado, no hay que teorizar mucho. Entonces, eso se lo manda como carga puntual a donde está apoyado, ¿verdad? Si es una viga, una estructura en T, como la cruz de Jesucristo, ay Dios, perdóname. Vamos a suponer así, del lado derecho y lado izquierdo, que la pantalla no me cubre completo, pero no importa. Ya tú sabes que de los dos lados tú tienes carga, como quiera, cualquiera de los dos, más la carga sísmica es el caso más desfavorable, ¿eh? Te lo digo, exacto. porque no es una cosa del otro mundo. Ingeniero, y una pregunta en cuanto a sismo. Yo sé que usted ha abundado mucho en el tema, pero me preocupa algo. Eh, Principalmente en el tema de metros, lo Ujú. que es la fuerza sísmica en cuanto a análisis, ¿se va haciendo puntualmente donde hay una pila, lógico? ¿O cómo se maneja del punto de vista de diseño? De diseño, es decir, se coge un resultado de suelo X y es en función de eso se diseña o se utiliza el más desfavorable. Tú lo dijiste, el más desfavorable. Y claro, dependiendo del tipo de suelo, porque no es lo mismo tú haces un análisis sísmico, análisis de diseño sísmico en roca, que un suelo tipo E, Ahí es como donde por voy, ejemplo ingeniero. pasa en... Entonces, Porque es que... por eso hablé de metro, por la longitud, porque si hubiese Ajá, hecho un monorriel, hubiese hecho, vamos a decir así, más corto, ¿no? Pero cuando hablo de metro, un ejemplo ajá, que la ya longitud te entendí. efectiva total del metro me caiga quizá un chin en roca, un chin en Sí, sí, arcilla, sí, un sí. chin en agua, por decir algo, Sí, 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 del sí, punto sí, de sí, vista sí. de Te suelo, copié. para los cálculos Ajá. estructurales, ¿no? ¿Qué toma en consideración si lo van cogiendo puntualmente? Un análisis Sí, en sí, roca, claro un que sí. análisis en Fácil, tierra, otro sí, sí, análisis en sí. agua, o se Claro. coge el más desfavorable y en función de eso se diseña. No, no, no. Lo lógico sería, si hay buenas intenciones, Es lo por eso la lógico sería pregunta. hacerlo por parte. Si hay intenciones de ganar muchos recursos, pues vamos a hacerlo con el más favorable. Pero no, no, no. Lo lógico es hacerlo por parte, porque hay que ser justo. Porque Sí, no es lo mismo que tú vengas con un metro de Santo Domingo, que tú te encuentras con roca, ¿m? exacto. Y que luego pase por una Villa Altagracia, Bonao, La Vega, porque la gente cree que en La Vega no hay roca en Jarabacoa, pero ok, olvidémonos de eso. Entonces tú, en función a los tipos de suelo que tú tengas, tú vas a hacer tu análisis y diseño. ¿Y quién te da esa información? Los estudios de suelo, los estudios geológicos, geotécnicos. Son los que dan esa información. Dice, mira, a tantos metros de profundidad hay, por ejemplo, a 4 metros tenemos un humus, ahí tenemos, por ejemplo, arcilla, por ejemplo, arcilla gravosa, limosa, y así sucesivamente. Tenemos roca, y en función a ello, tú elaboras un espectro, y ese espectro te generará, o sea, en función al suelo, tú generas un espectro, con ese espectro esa es la fuerza, con eso tú vas a generar la fuerza que le vas a entrar a la estructura que vas a diseñar. Y claro, el tramo que tú vas a elegir es un tramo considerable, porque tú vas a decir, bueno, veo que en Santiago, por ejemplo, de la entrada del aeropuerto, un ejemplo, Sí, tengo una arcilla de este tipo y llega hasta Pontón en la Vega y a partir de ahí te coges, tú dices, bueno, pues vamos a coger ese tramo y vamos a diseñarlo para esa característica. Ya. exacto. Esa era la pregunta. Esa era Eso la no es una respuesta. cosa del otro mundo, ¿eh? Eso Sí, no es una cosa del otro mundo. Ya tú sabes que las aceleraciones van a depender sí, básicamente del tipo de suelo. sí, Y tú sabes que el espectro, tú pasas un espectro hasta de reír. Hay espectro de velocidad y espectro de aceleración. Entonces tú lo que necesitas es la aceleración, porque tú tienes una masa y ya sí. determinas tu fuerza y con eso tú diseñas y se acabó. Eso es todo. Exacto, No hay exacto. que irse tan lejos. No, no, Creo no, que lo dije excelente. sencillo. Ingeniero, con usted se puede hablar por horas, por horas. Y en sentido general, ingeniero, en tres palabras o cuatro palabras, puente carretero, metro, monorriel, y le voy a incluir teleférico. Bueno. Diferencias, rápido. Bueno, la diferencia es, bueno, te digo, teleférico, tenemos volumen de personas que es reducido, monorriel y metro, tú puedes manejar cierta cantidad de personas para un problema de velocidad y los puentes carreteros, bueno, ¿cómo te digo? No tiene que ver la velocidad, simplemente lo que tiene que ver es el aforo de los vehículos que tú vas a tratar, simple y llanamente. Yo no, o sea, tú puedes tener
como te digo, un puente de 7 metros como puede tener uno un de 30 y pico de metros, dependiendo tu necesidad. Mira, por ejemplo, lo que está pasando en la autopista Duarte, tú tienes dos puentes que se encuentran en ciertos tramos de la autopista y ahora van a empalmar, tú ves. Entonces, el ancho del tablero va a depender del aforo de los vehículos, ¿tú me entiendes? Ya. Básicamente. No Ingeniero, sé qué y otra cosa. muchas veces he escuchado estudiantes decir que hacer un túnel es simple y llanamente diseñar un cajón y listo. Ya, diseñó un cajón, un cuadro y ya eso es un túnel. ¿Qué opinión Bueno, yo que estructural se trabajé. merece desde ese punto de vista? No, ellos tienen razón, porque mira que lo que pasa, mira que lo que pasa. Yo que trabajé en la central hidroeléctrica Pinalito, no sé si tú lo pusiste por ahí. Laboré 3 años en la central hidroeléctrica Pinalito y me emburujé con muchísimas vainas. Ay, perdón que dije vaina, con muchísimas cosas, con caminos, con puentes, y recorrí ese túnel de conducción principal que está en Tireíto, allá en Constanza, y sale por Blanco, allá en Bonao. Yo no lo recorrí entero, pero recorrí gran parte. Mira qué es lo que pasa, cómo funcionan los túneles. Y esa es una explicación que le voy a pedir permiso a los geólogos que me lean. Tú sabes que hay una, tú sabes que la tierra, o sea, las rocas, vamos a decir que la estructura geomorfológica, vamos a decir así, de la tierra o de las rocas que tú vayas a hacer, porque se supone que para tú hacer túneles, tú buscas zonas que tengan roca, ¿verdad? Porque las rocas y la forma que tú le das en forma de herradura por la misma transmisión de esfuerzo. O sea, que se parezca al arco y luego termina en herradura. ¿Qué es lo que tú haces? Cuando tú haces una excavación, mira, tú pasas una excavación en una rumba de tierra con tu mano. Si tú le das la forma, en forma, para la redundancia, en forma de arco, tú ves que no se cae fácil. Y lo que se quiere hacer cuando tú haces el túnel es crear una especie de dovela, que eso fue lo que yo vi en el túnel de Pinalito. Venía una tuneladora, la TBM, y atrás venía la que montaba las dovelas. Las dovelas son secciones de hormigón que se empalman con unos tornillos como de pancillo. Entonces, como son en forma de arco, cuando la tierra quiera derrumbar o la roca quiera derrumbar o caer, le manda esos esfuerzos paralelo al eje del arco y lo terminan de enviar hacia el suelo. Oye, el espesor de eso generalmente no sobrepasa los 20 centímetros. Yo te lo digo porque también nosotros hicimos en ese túnel vaciado con shotcrete. Nosotros colocamos, digo nosotros porque está trabajando ahí, acero de media, recuerdo yo que era como 15 por 15. Y claro, recuerda que la cuantía va a depender del espesor y claro, generalmente parte del espesor, pero también parte de la demanda de las solicitaciones. Pero como ahí se considera unas solicitaciones mínimas, porque es que por la forma que tú le das, tú oye, no, o sea, el aporte del peso no es tan grande. No es que si tú tienes 10 metros, 30 metros de roca, todo eso va a cargar. No, es una parte nada más, porque creo que el bulbo de presión de Bucinés, mecánica de suelo, habla de eso. Ya esa parte le toca a los especialistas de suelo, no puedo entrar mucho. Pero lo que es la parte estructural se expresa así, como te dije. Fenomenal. Ingeniero, pero usted, nos me están preguntando los muchachos por aquí, que qué es lo que vamos a hacer con usted, ingeniero. Que lo... Promocionarme más para seguir vendiendo los servicios. Ingeniero, unas palabras finales para que usted recoja esta gran entrevista o conversatorio ¿Cómo fue? para los muchachos. ¿Una? No te Unas escuché. palabras finales que usted para ya ir cerrando este conversatorio. Bueno, primero, yo diría que gracias, de verdad que sí, por ponernos atención y que lo que estén interesados en aprender estructura, que sigan, porque yo no he terminado de estudiar. Esto es un tema interesante, esto es una parte interesante y yo no veo la ingeniería como un trabajo. Lo veo como que yo salgo a jugar golf. Para mí, todos los días se descansa. Yo no trabajo, yo disfruto. Ingeniero, Así que yo lo veo. su contacto o cómo lo localizan para requerir de usted como Bueno, profesional. 809-696-1855. Más de un cuarto de siglo con ese número. También me pueden localizar por Facebook, Mayobanés Gil, Mayobanés a Gil Guzmán, Mayobanés Gil Guzmán en Facebook y Mayobanés Gil Ingeniero en Instagram y en WhatsApp por el número. El número Excelente, 1855. excelente. A los seguidores del ingeniero Mayo Banet que me tienen el celular fletado por aquí, les invitamos a que
se suscriban a nuestro canal de YouTube, @habla los ingenieros, y que también hagan sus comentarios y aportaciones por ahí mismo. Que nosotros, ingenieros, los que ven el programa en diferido, también si hacen preguntas por ahí, nosotros también se las reenviamos a usted para que usted también la conteste, porque Claro. hay varias, pero ya lo veremos más adelante. Sin más, Vamos, ingeniero, para nosotros es más que un honor el tenerlo honor a es usted mío. aquí. El honor es mío, de verdad que sí. Me honra con tu invitación. Esperamos, yo siempre ingeniero, a profesionales como usted lo multamos. Es decir, ya usted Ah, sabe que usted tiene que venir por aquí pronto, ¿eh? claro, sí, sí, cuando guste, Entonces vamos a vamos a planificar. desglosar una serie de temas, porque la verdad que, bueno, lo puedo decir público, ingeniero, ¿no? Cuando lo requerimos a usted, teníamos un temita, vamos a llamarlo así, un temita. Pero Ajá. cuando nosotros vimos la hoja de vida, el background de Mayo Banet, el temita lo tiramos al zafacón. Ese temita ya que hable. Yo tengo un hermano que se llama Ramón Peguero. El temita se lo vamos a dar a Ramón Peguero. A usted, Ay, ay, ay. a usted hay Sí, hay que muchos ponerle un temas. tema, Hay ingeniero, muchos, hay como muchos este. temas, sí. Perdón, ¿no? Que la categoría suya es para un tema como este, ¿no? Gracias. Diseño de puentes, porque la verdad que además de la experiencia, es la certificación con que cuenta. Fíjense que el ingeniero es asesor incluso del actual monorriel que se está haciendo en Santiago. Protegimos Así un es. poquito, ¿no? Para que no se vaya a tergiversar tampoco las informaciones y que se diga que usted está hablando de monorriel aquí, no, nada de eso. No, no, porque es Pero es global que bueno, estamos hablando. exacto, es bueno de notarlo. Y ha participado aquí en muchas obras de importancia, en el cual se consideran los criterios técnicos sobre todas las cosas. Que eso es bueno también decirlo, ingeniero. Así que Así es. de verdad lo agradecemos. Gracias a ti. Gracias por su tiempo también, por requerir de su tiempo hoy domingo, que es el día de compartir con la familia y De demás, estar aquí con descansar, así es. nosotros. Y a ustedes, suscríbanse en el canal, sigan la web y nos vemos el domingo que viene, si Dios lo permite. Hasta pronto. Gracias, gracias. Que la pase bien.